Lo importante es que estén aquí hoy quien tiene que estar. Evidentemente, el autor del libro, Carlos Hermo. Un verdadero placer el poder contar contigo en Puebla de Guzmán. También, por supuesto, la intervención que tendrá a cargo el catedrático Luis Gómez Consejo. ¿Lo he dicho bien? Bueno, Canseco, bien, perfecto. Y, como no, también la presencia del presidente de la Asociación Herrería, que una vez más tengo que alabar el que en una tarde de verano un tanto complicada, probablemente no prevista, ni muchísimo menos por estos lares, en Puebla de Guzmán a finales de agosto, que tuviésemos esta ola de calor, sin embargo se atreve a ofrecernos una vez más una jornada cultural intensa. Eso es de agradecer. Su constancia, el valor que algunas veces le pone para poder presentar este tipo de jornada y a la que el Ayuntamiento, evidentemente, de manera decidida tiene que responder. Para mí es un verdadero honor, vuelvo a insistir, estar en la presentación de esta jornada. Y sobre todo con un tema que es la presentación de un libro de una paisana, Reyes Carrasco, en la que yo no voy a entrar a valorar porque no tengo cualidades para poder valorar un libro de esta intensidad, pero sí que manifestar que aún no he podido leerlo, ha caído ahora en estos momentos en mis manos, lo voy a leer con avidez, pero que sí puedo decir que me parece que es un tema de extraordinaria importancia, no solo que ya sería suficiente por la trascendencia histórica que tiene para Puebla de Guzmán, por la trascendencia histórica que tiene para la defensa de los derechos de personas distintas, sino también para la trascendencia que tiene en estos mismos días, que incluso, y me lo permití, no me lo valoréis, pero me lo permití, decir que ni ser campeonas del mundo de fútbol es suficiente para que tener el agradecimiento de toda la sociedad de nuestra sociedad. Lo que sí es cierto es que gente tan distinta como pudo ser Reyes Carrasco sufrió de una manera extraordinaria toda la idiosincrasia que se presentaba en la sociedad de Puebla de Guzmán y después en sus diversos avatares y distintas procedencias o lugares donde tuvo que destinarse, llevó a cabo. Creo que es un mensaje de reflexión, sobre todo para decir, para una vez más ensalzar que la sororidad tiene que ser un valor incuestionable en la sociedad de estos días, sobre todo por esa historia que sufrió Reyes Carrasco y muchos otros, como la propia Reyes Carrasco. Mi más sincera enhorabuena, una vez más, a Pepe Suárez, a la Asociación Herrería, por plantear esta jornada cultural, como digo, intensa y de enorme valor para nuestro municipio, y tanto a Luis Gómez como al propio autor del libro, Carlos Hermo, por su presencia en esta tarde. Y también, como no, a todos vosotros, a todas vosotras, por mantener firme vuestra intención de obtener cultura de primera mano y en vivo, como es en este caso. Muchísimas gracias. Le doy paso a Pepe Suárez para que haga la presentación. Gracias de corazón. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Como sabéis, los que nos seguís, en la Escuela de Guías Turísticos hemos ido tratando
personajes históricos de Puebla de Guzmán. Hemos tratado a pintores, escritores, y en este caso apareció la figura de una persona diferente, Reyes Carrasco, que estábamos trabajando sobre ella cuando un día, pues el autor del libro, tomamos contacto y prácticamente lo que queríamos hacer ya él lo tenía hecho para publicar. Le dije que por parte de nuestra asociación contaba con nuestro apoyo a la hora de la edición, y así ha sido, y que por supuesto pretendíamos hacer la presentación aquí en Puebla de Guzmán. Aunque ya está hablado para hacer presentaciones en otros lugares, como el mismo Huelva, pues la primera es aquí, porque creo que es de justicia que Reyes Carrasco nos acordemos de ella aquí en nuestro pueblo y la conozcamos. El libro es una preciosidad, el libro se lee de maravilla, está muy bien escrito. El texto está revisado, voy a decir revisado, por nuestro amigo y paisano Antonio Núñez Torrescusa, que hoy le apetecía estar aquí, pero ayer, pues con un problema de vesícula, pues cuando lo llamo iba camino del hospital y es que en ese momento lo operaron de vesícula, y entonces por eso hoy no está aquí. Si no, estaba encantado de venir y además quería participar y hablar y todo eso, porque el libro le ha encantado. El libro se lee de una sentada, muy cómodo, y bueno, al final de la presentación el autor ha traído libros que le apetezca puede adquirir y él se lo puede dedicar. Quiero dar las gracias, por supuesto, al ayuntamiento, que siempre está rápido, y ver a sus técnicos, desde el alcalde hasta los técnicos del ayuntamiento, por la ayuda que nos prestan a montar esto, que cada día se hace más fácil. Por supuesto, a don Luis Gómez Canseco, al que conozco desde hace muchos años en la Universidad de Huelva, y al autor, que está claro que nos hemos conocido hoy. Todo lo que hemos hecho ha sido hablando por teléfono y comunicándonos por WhatsApp o teléfono directamente. Espero que os guste. La verdad que la vida de Reyes Carrasco es impresionante, y estoy seguro que vais a salir muy a gusto de este rato, que aunque con un poquillo de calor, pues vamos a pasar aquí. Muchas gracias. Para presentar al autor y presentar la obra, a tal nivel de obra necesitábamos un presentador de primera. Por eso hemos convocado este don Luis Gómez Canseco. Hemos convocado al catedrático de Filología
española, de la Universidad de Huelva, don Luis Gómez Canseco, que al que lo conozca sabe que no es un cualquiera. Le doy la palabra a él para que presente a la... Muchísimas gracias. Vale. Bueno, no se asusten que no les voy a castigar mucho más en todo breve, porque todo el mundo quiere estar tomándose una cerveza y no estando en la presentación de don Carlos Germán, porque con el calor que hace es lo propicio. En cualquier caso, permítanme que comience por dar las gracias a don Antonio Beltrán, el alcalde de Puebla de Guzmán, por haber tenido la diferencia de haber venido, por supuesto, a José Suárez, a la Asociación de Herrería, porque realmente es la persona que ha movido todo y que ha permitido no solo la transición del acto, sino que el libro viene a la luz definitivamente. Gracias a ustedes, porque es verdaderamente una cosa como ir en peregrinación a la Meca en pleno mes de agosto, pues ustedes han venido hasta Puebla de Guzmán para la presentación, a una hora donde el calor invita más a estar en casa recogido que escuchando cosas sobre literatura. Hay que tener valor, así que muchísimas gracias. Y gracias también a Carlos Germo por haber dejado vivir junto con José a la presentación de este libro, que acepté con gusto, aunque les debo confesar que los escritores me caen mal. Son pesados, son gente de plaza, tienen un ego importante. En general me llevo mejor con los escritores muertos que con los vivos. Por eso me dedico al siglo XVI y XVII, que están todos difuntos, no dan sus opiniones y no molestan absolutamente para nada. En cualquier caso, estoy aquí porque estoy convencido de que estamos ante un libro verdaderamente bueno. Lo ha dicho José, un libro extraordinario que se lee con muchísima facilidad y por eso he aceptado, encantado de hacerlo, aunque tampoco hay que engañarse. No es que haya conocido a don Carlos hace 5 minutos, hace un siglo que lo conozco. Desde 1998, lo que va del siglo XX al siglo XXI. Y bueno, y en ese tiempo, pues bueno, hemos tenido ocasión de profesarnos un amor razonable, siempre platónico y sin que le diera nada en absoluto carnal. Y la circunstancia se dio porque, por casualidad, imagino, la Universidad de Huelva convocó un concurso de relatos. Por casualidad él vio la convocatoria, por casualidad se presentó, por casualidad yo estuve en el jurado que tenía que conceder los premios, y aquí no por casualidad, sino porque se lo merecía por completo, ganó por goleada ese concurso con una colección de cuentos, con una serie de cuentos verdaderamente deslumbrantes, que dieron lugar finalmente a un libro estupendo que si no lo han leído merece la pena leer. Ahora es difícil de encontrar porque no se hizo una entrada muy grande, pero realmente es impresionante. Se publicó como la colección completa con el título de Cuentos Injustos. Y en esa colección están ya todas las virtudes de Carlos Germo como escritor. La ausencia de retórica es muy importante en su caso. Lo cual no quiere decir que esté bien o mal tenerla, pero en su caso hay una voluntaria ausencia de retórica. La eficacia narrativa, luego volveré sobre eso, que también es importante. El ingenio y algo profundamente cervantino, como es un humor que nunca es cruel con el objeto del que se señala el humor. Y digo esto de Cervantino, que los profesores de literatura utilizamos con mucha frecuencia, pero siempre para bien, porque la comparación con Cervantes es perfecta, porque es la clave esencial de Cervantes. Esa manera de reírse de las cosas, pero sin hacer daño a los demás. Y en Carlos eso se mantiene. Y a todo eso añade un cierto sentido poético en la escritura. De hecho, sí parece un poco cursi, pero no lo es en absoluto para nada. Que también se manifestó en un libro del 2003, Fuente de Sevilla, ¿no? ¿Cuál? Sí, no era Fuente de Sevilla, no tenía Ah, sí. Sí. En el trabajo, ¿eh? Bueno, es mi trabajo. Y desde esa fuente pues llegamos a este río, el libro que vamos a presentar hoy, que estamos presentando hoy, Doble Piel, que se publica nada más y nada menos que 25 años después, un cuarto de siglo, de que publicara el primer libro, 1998, 2023. Ustedes podrán preguntarse qué ha estado haciendo Carlos durante estos 25 años. Bueno, pues ha hecho exactamente lo mismo que han hecho todos los escritores del mundo: Cervantes, Lope de Vega, Argot,
Vargas Llosa, todos, ganarse la vida como han podido, que es lo que hacía, porque en la literatura se vive con mucha dificultad. Casi nadie puede vivir de la literatura y el que lo hace pagando un precio alto. Entonces, normalmente hay que compaginar dos actividades, la actividad de la escritura y otras actividades que sirven para que los garbanzos lleguen al puchero, mi casa, regularmente. En este caso, su trabajo ha sido el de cronista del Canal Sur, aunque ha tenido la inteligencia de no abandonar por completo esas otras aficiones que dan sentido a su vida, que en este caso, además de la literatura, van unidas a otras vías de expresión, como son el cómic y el cine. En el cómic, Carlos se inició en los mismos años 80, en Huelva, pero lo ha seguido manteniendo durante tiempo. En el cine ha escrito y ha dirigido cortometrajes y ha escrito guiones para largometrajes y para documentales. Pero como ven, fíjense, si se fijan bien, tanto en el cómic como en el cine, como en la literatura, lo de Carlos es contar historias. No importa el cauce que va a utilizar, lo importante es el hecho de poder contar esas historias. Y es lo que ha hecho en este libro que hoy presentamos de Doble Piel, y es que con muy pocos mimbres, poco más de 5 o 6 páginas, ¿no? Sí, el original. El original, con muy pocos mimbres, ha articulado toda una historia, no lo olviden, de ficción. Porque por mucho que ponga en todos sitios, en la cubierta interior del libro, al principio de los anejos, en la presentación, por eso se han visto esas películas horripilantes que ponen en Antena 3 los sábados por la tarde, de 2 en 2, basada en hechos reales, ¿no? Bueno, pues sí, está basado en hechos reales, pero eso es por completo irrelevante, porque lo que conocemos de esos hechos reales es muy poco, y lo verdaderamente importante es cómo a partir de esos poquísimos mimbres, Carlos ha sabido articular toda una historia muy compleja, con unos personajes perfectamente definidos, y que son de su invención como escritor. Porque, como les decía, se conserva una escasísima noticia de todos estos hechos. Y ese mundo de ficción es lo que da sentido verdaderamente al libro que estamos presentando hoy. Y además ha tenido como narrador una inteligencia verdaderamente importante, porque no solo se ha limitado a contar una sucesión de hechos, sino que también ha sabido encajar en las obras, y esto me parece fundamental, la percepción que los personajes tienen del mundo. Fíjense, y vuelvo a Cervantes y a Quijote, que si cada uno de nosotros nos empeñamos en que un molino es un gigante, da igual lo que nos digan los que están a nuestro alrededor, porque para nosotros va a seguir siendo un gigante. Piensen en sus propias vidas y en cuántas veces se han empeñado en cosas inverosímiles, en estupideces que les han hecho sufrir y que les han fastidiado la vida. Seguro que todos y cada uno de nosotros hemos tenido percepciones erradas de la realidad. Entonces, esa capacidad en la literatura de reflejar no solo lo que sucede, sino lo que los personajes perciben de lo que sucede, me parece absolutamente esencial. Y más en el caso de esta novela, en la que, como ya se ha dicho, el personaje principal, Reyes Carrasco, vive una vida verdaderamente terrible y difícil. No les voy a contar la historia, no se la voy a estropear, aunque daría igual, porque cuando las historias son buenas, cuando los libros son buenos, y este lo es, lo de menos es la trama, lo importante es cómo están contadas las cosas. Al final se casan, es lo que pasa siempre. Aquí no hay matrimonio, pero da igual cómo ocurra, porque los hechos en sí son irrelevantes para la literatura. Lo verdaderamente importante es cómo se narran las cosas. Pero en cualquier caso, les cuento brevísimamente algo de lo que van a encontrar cuando lean el libro. Y es que, como ya saben, vienen aquí con ese conocimiento, Reyes nace con un condicionamiento físico que determina el discurrir de su existencia. Y es que nace hermafrodita, y tal como se describe en el informe médico, tiene órganos sexuales masculinos y femeninos. Entonces, lógicamente, estamos en el año 1866, eso genera una perplejidad absoluta en todos los que nos ven al niño, especialmente en sus padres, y a la postre también en el propio personaje de Reyes Carrasco, que vive toda su vida dando tumbos, yendo de aquí para allá, haciendo una cosa y la contraria, huyendo de los demás y huyendo también de sí mismo. Fíjense las cosas curiosas, lo estamos comentando ahora, ¿no? Que es algo que, por lo menos en mi tierra, ya se ha perdido. La elección del nombre de Reyes
Carlos nos señala también en la novela, se hace con la conciencia de que es un nombre válido para hombre y para mujer. En mi tierra ya casi solo se usa, yo soy cerdeño, casi solo se usa para mujeres, pero como yo era joven he conocido muchos reyes hombres, y es un nombre elegido a conciencia para esa doble personalidad, para esa doble piel que va a caracterizar al personaje. Carlos además ha sabido, luego volveré sobre ello brevísimamente, encajar al personaje no solo en la complejidad de su existencia, sino en la complejidad de un entorno vital que refleja un modo de vida y una concepción del mundo. Y además lo ha hecho con una enorme inteligencia, dejando al margen, antes de empezar la presentación estamos hablando de esto, dejando al margen todo tipo de juicios de valor, todo tipo de prédicas ideológicas, evitando en la medida de lo posible algo que le hubiera sido de enorme utilidad y de enorme facilidad, como es lo políticamente correcto, y se ha limitado a narrar la historia sin más de una persona que vive condicionada por una arbitrariedad genética y que se tuvo que enfrentar, él y los que le querían y los que le rodeaban, a algo por completo desconocido e incomprensible. Y ya saben que, como seres humanos, tendemos a marginar a lo que es distinto a nosotros. Una inercia de nuestro modo de vida y de nuestra cultura, porque lo desconocido nos aterra. Hasta aquí les estoy hablando sobre todo de ideas y quizás esté trasladando una imagen que no quiero trasladar porque, como les decía, entiendo que la literatura no se hace de ideas, ni de pensamientos, ni de sentimientos, ni de tramas. Si así fuera, lo importante fueran los sentimientos y las pasiones de la literatura más importante y mejor sería la literatura pornográfica porque tiene un impacto inmediato sobre los lectores. Pero no es así. La literatura de verdad se hace con palabras. Se hace con la escritura, se hace con la disposición de la historia y se hace con la construcción de los personajes. Y en eso, Carlos, se lo puedo asegurar y ustedes lo van a comprobar cuando lean el libro, es un hacha, porque insisto, es un libro de ficción, por más que se diga basado en hechos reales. Para empezar, le adelanto algo que ya había dicho José Suárez. El libro de Carlos está escrito estupendamente bien. Tiene una escritura pensada para los lectores. Una escritura firme, clara, inteligente, fluida, puesta al servicio de la historia y hace que esas pasiones de las que les estaba hablando, esos problemas de los que les estaba hablando, se hagan absolutamente vivos para el lector a través de esa verbalización. Y además, esas palabras nos ayudan a entender las razones de cada uno de los personajes. Y esto es importante porque en el libro de Carlos, en la escritura del libro y en la escritura del diálogo, tiene una parte fundamental, es esencial. Los personajes están continuamente hablando entre sí, están dando sus razones, se manifiestan a través de lo que hacen. La escritura tiene mucho que ver, a mi juicio, con algunas de las mejores novelas policíacas, como Marshall Thomas o algo así. Una escritura potente, hombre, son palabras mayores, pero una escritura potente, al mismo tiempo sencilla, pero con una dimensión moral al mismo tiempo, ¿no? Está muy bien. En cuanto a la disposición de la historia, Carlos no se ha limitado a narrar los hechos de una manera sucesiva, sino que la articula en varios planos, dando mayor densidad a la narración. Hay dos ejes temporales en la novela, uno 1864, que es el presente de la historia, el punto final desde el que se narra, y 1836, el nacimiento de Reyes Carrasco. La narración va yendo del presente hacia el pasado y termina uniéndose en el presente y abriéndose hacia ese final, que no les voy a contar, y en el que no se casan. Se casa Reyes con ella misma, o algo así. Pero bueno, eso se lo dejo para que ustedes lo terminen. Y además, Carlos ha tenido también la inteligencia de dar un marco histórico a toda esa historia, a toda esa narración, y sitúa a la acción justo en el momento en el que los ingleses, las compañías inglesas mineras, van a desembarcar en la provincia de Huelva, lo cual también tiene una parte importante en el desarrollo de la trama, en el desarrollo de esa ficción de la que le estaba hablando. Y luego, como les decía, en esos niveles, la escritura, la articulación de la historia y la disposición de los personajes, están los personajes. Con Reyes Carrasco a la cabeza, cuya historia, unos 27 años, recorre por la de Guzmán, Portugal, el Mediterráneo, la isla de Malta, Marsella, Portugal, para terminar en la cárcel de Huelva, y en ese periplo se va encontrando con todo tipo de personas. Se va empezando por los padres, el padre lisiado,
que tiene un papel secundario, pero precioso en la obra, la madre que no acaba de aceptar la condición y que trata siempre a Reyes como mujer, intentando darle un sentido a la percepción de las cosas, y sobre todo mucha gente, muchas personas crueles, agrias, malvadas, con las que se enfrentan y que terminan llevando al mal al propio personaje de Reyes Carrasco. No piensen que Reyes Carrasco es un santo ni una víctima, es una persona más que vive en un mundo de violencia y que participa de esa violencia, aunque también es cierto que a lo largo de la novela se va encontrando con algunos personajes que dan una imagen positiva del ser humano. Entre esos personajes destaca la figura de Carlos Ciriñola, el médico que atiende a Reyes Carrasco en la cárcel de Huelva en el año 1864. Y cuando lean la novela, verán que esos dos personajes se complementan entre sí. Se establece un vínculo muy profundo entre ambos personajes, porque en el fondo los dos personajes están marginados en la sociedad que les corresponde. En el caso de Reyes Carrasco, su condición de hermafrodita la deja fuera del mundo hasta tal punto de impedirle tener una vida normal, incluso de tener la más mínima felicidad. Y al mismo tiempo, el doctor Carrasco tampoco llega a encontrar su sitio en el mundo de la alta burguesía onubense. Y el uno se convierte en tabla de salvación del otro de alguna manera. Para Reyes Carrasco, el médico es la última posibilidad de establecer un vínculo con los demás, con ese otro mundo que la ha marginado por completo. Para el médico, Reyes Carrasco es una última esperanza intelectual y personal en un mundo que lo absorbe como personaje, porque los personajes en los que estamos hablando de la realidad no es así, pero en la ficción de la novela sí es así. Y termino ya. Termino dándole las gracias a Carlos Hermo por haber escrito un libro extraordinario y a don José Suárez por haber tenido la inteligencia de apoyar la publicación del libro. Ya saben ustedes que don José es un enamorado de su tierra, que está volcado con el conocimiento y la recuperación del patrimonio de Puebla de Guzmán. Inmediatamente se dio cuenta de la importancia que el libro tenía para la memoria de la comarca y para la propia Puebla de Guzmán. Y además con toda razón, porque estoy convencido que Doble Piel es un libro estupendo que solo necesita un pequeño empujón, el empujón que le tienen que dar ustedes como lectores para convertirse en un éxito de ventas, porque plantea un tema interesante, está escrito de una manera fluida y extraordinaria y conecta inmediatamente con los lectores. Carlos ha sabido, como les decía al principio, transmitir toda la pasión, toda la complejidad, toda la fuerza de la historia, plasmarla en palabras. Porque aunque la historia hubiera sido estupendamente buena e interesante, si no estuviera bien escrito no serviría para nada, absolutamente para nada. Lo que hace que el libro sea estupendo es la manera en que Carlos ha articulado la historia y cómo la ha plasmado en palabras. No dejen de leer el libro, no se van a arrepentir en absoluto, al menos por tres motivos. El primero de ellos, como les decía, es por esa escritura estupenda, pero también porque para los que sean de Puebla de Guzmán es una parte de la recuperación de la historia de la zona, y aún así el libro tiene una dimensión universal, porque plantea, y con ello quisiera terminar, problemas que nos afectan a todos, también en nuestras sociedades modernas. Además de eso, es un libro inteligente, divertido, y que, como les decía don José, se lee de una sentada. La historia atrapa al lector y uno lo devora, no ya solo por el interés de saber lo que pasa, sino porque esa escritura te lleva en el hablar. Y por último, y no quisiera quedarme en la cuestión moral, pero no quiero dejar de subrayarlo, porque es importante también en el libro, aunque don Carlos ha tenido la virtud de no predicar, no hay prédicas en el libro, lo cual voy a agradecer, porque para predicar ya están oscuras y los escritores no tienen por qué predicar. Pero la historia que cuenta sí plantea algo muy importante. Fíjense, en el mundo este que vivimos actualmente, lleno de cancelaciones, de reescritura de la historia, Carlos nos viene a decir que la historia, una vez que ha sucedido, no tiene vuelta atrás. El sufrimiento de Reyes Carrasco no lo va a redimir nadie. Lo hecho está y se acabó. Sin embargo, la historia sirve para algo.
para conocerla, para evitar que se repitan los errores. En este caso, el error de una sociedad que destruye la vida de otra persona únicamente por el desconocimiento de una arbitrariedad de la genética, que no está en poder de nadie, por ser lo que es sin poder ser otra cosa. Entonces, la lección moral, aunque no quisiera hablar de lección moral, que no me gusta en la literatura, pero lo que sí tenemos que aprender es esa verdadera comprensión de la historia, que nos sirve para evitar los errores y para que nadie más tenga que volver a sufrir lo que este personaje sufrió en su vida únicamente por ser algo que no estaba en su mano y en su poder haber elegido. Créanme, no se van a repetir, pero lo primero que tienen que hacer es comprar el libro, porque para que los libros funcionen hay que comprarlos. Entonces, es esencial que lo compren. Luego, si no lo leen, es cosa suya. Pero, si lo compran y después lo leen, no se van a arrepentir nunca. Y es un libro que les va a acompañar durante muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. Voy a aprender del maestro, me voy a poner de pie como el maestro. Ah, perfecto. Vamos a aprender de los que salen. Hola. Por Leñas, muchas gracias por haberme invitado a esto. Muchas gracias, muchas gracias, señor alcalde. Luis, tú me quieres demasiado. No puedo decir mucho. No vamos a hablar de Carlos Emo porque no hemos venido aquí a hablar de Carlos Emo. No hemos aprendido a hablar de Reyes Carrasco, que es realmente lo que os ha traído aquí. Recuperar ese trocito de historia que había desaparecido y por cosas de la vida me encontré en una revista, ¿sabéis eso? La feria esta de libros de oferta de ocasión, pues ahí había un sitio donde se vendían un montón de revistas de estas que estaban descatalogadas, se llamaba La Historia 16. Y acababa de ganar el premio que me había dado. Yo no lo había dado, era parte del jurado. Bueno, estoy yo estaba ahí. Y entonces, hojeando, me encuentro lo de la historia de Reyes Carrasco. Me llamó la atención el título, pero me llamó mucho más la atención de que era de Huelva, que era de Puebla de Guzmán. Y es una cosa que tiene la tierra. Tiene una conexión inmediata contigo. Entonces, en el momento en el que empecé, digo, en el Hermafrodita, en el siglo XIX, de Huelva, y de repente veo que es un peleón, una persona peleona, luchadora, que cuanto más problemas tiene, peor lo hace, cómo va tomando una decisión que es peor que la anterior y cómo siempre intenta mantenerse a flote. Y era muy importante que el personaje hubiera sobrevivido tanto por venir de donde venía, del entorno donde venía, una tierra dura, la aldea era una tierra muy dura. Y él era familia de arrieros y estaba desde el principio, cuando el sacerdote, cuando la familia se dio cuenta, la Matacé, por supuesto, que era muy evidente que coincidían los dos sexos, pues llamaron al sacerdote, al párroco de aquí, de Puebla de Guzmán, y empezaron a esto hay que darle una solución. ¿Cómo tratamos esto? Porque era un tema delicado. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, el párroco tomó la decisión de criarla como niña, porque en el siglo XIX, lo siento, pero es así, si estaba bajo la pátina de un personaje femenino, de mujer, se ocultaba más, la mujer estaba más reprimida, la mujer estaba más oculta. Y entonces, de esa manera pensaban que podían ocultar durante más tiempo el personaje, y que así podían tratar de una manera más normal o normalizar el personaje. ¿Qué ocurre? Que la visten de niña y a los 12 años resulta que dentro de un traje de niña hay una persona de 1,50 m con una espalda así de grande y que le gustan las mujeres. A eso se le une que la gente del pueblo, algunos chavales del pueblo, pues inmediatamente empiezan a luchar con él, con ella. Porque ella se sentía hombre. Ella se sentía hombre y pensaba que era hombre. Y se sentía muy incómoda cuando los niños del pueblo cogían y le levantaba la falda. Le pidió por todos los medios a su padre que la vistiera como hombre. Hasta que, por una serie de vicisitudes, consigue vestirse de hombre y le ayuda al padre a trabajar de arriero. Trabaja de arriero durante muchísimo tiempo. Y no voy a explicar más porque sería contar la historia. Creo que es más interesante que ustedes me preguntéis
las curiosidades que tengáis, que yo os cuente milongas. Lo único que he querido decir, como muy bien ha dicho Luis, yo cuando escribía, cuando era chico, cuando me ponía a escribir, mi padre era marinero. Mi padre se llevaba a la mano una caja de zapatos llena de novelas del oeste y de Agatha Christie. ¿Se me escucha poco? No, es que no Vale. De Agatha Christie. Entonces, yo el primer cuento de Nene lo gané con 15 o 16 años. Y tú sabes, cuando tienes 15 o 16 años, intenta demostrar todo lo que sabes. Y pone muchos palabras, y pone muchas subordinadas por subordinadas. Y cuando me dieron el premio, porque me dieron un premio, mi padre lo leyó y me dijo: Carlito, escribes muy complicado. Eso me ha marcado el resto de mi vida. Me ha parecido que lo importante es la historia. Me ha enseñado mucho, además, el mundo del cómic, y yo me dedico al cine, porque es lo que me ha dado de vivir. Entonces, un relato cinematográfico es un esqueleto de una historia. Yo lo primero que hago cuando voy a escribir una novela, primero escribo el guión. Hago el desarrollo, pongo los puntos de giro. Los puntos de giro son las sorpresas que te llevan a avanzar la historia, que siempre están, eso le llaman progresión dramática, que más que la gente esté continuamente interesándose por lo que le ocurre a los personajes. Y después trabajo muchísimo los diálogos los pulo al máximo. Una vez que está todo bien puesto, se lo paso a mis colegas lo ponen a caer de un burro y entonces vuelvo otra vez a corregir, porque escribir es reescribir. Y lo que primero me hace falta, sobre todo a mí, es humildad y aprender de los que saben. Cuando terminé la novela me di cuenta, digo, lo importante es la infancia. Yo necesito que la infancia del personaje en Puebla de Guzmán sea creíble. Y ahí es en donde entra Antonio Núñez Torrescusa, que es un vecino vuestro, que yo había conocido porque le escribía unas fichas a mi hija, le hacía unas fichas en el colegio y utilizaba un poema, y el poema era un centro de interés para hacer ejercicio de matemáticas me gustaba mucho, le dije que lo admiraba, y cuando terminé esto le digo: mira, tengo esto y me encantaría que me contaras, porque sé que tú has sido campesino ahí en Puebla de Guzmán, que me cuentes si lo que yo estoy relatando ahí es cierto o no es cierto, que me contara detalles. Y me dio tal cúmulo de pequeños detalles. Yo cogía, por ejemplo, le decía qué tipo de comida podía tener, y yo le puse lo que tenía mi abuelo en la época de la posguerra. Y él vino y me dijo: no, es que en Puebla de Guzmán no se comía esto, se comía aquello. Cuando le ponía lo que había yo estudiado en Wikipedia sobre el tipo de fauna y flora que había en Puebla, me decía: chaval, tío, que vive fuera del mundo, esto no ocurría así en Puebla. O cuando les decía: y te sales por esta calle y terminas en... Tío, tú le has pegado una patada al plano de Puebla de Guzmán que no tiene sentido ninguno. Al favor de centrarte. Y me dijo dónde estaban las cosas concretas y dónde podía ubicar la historia. Sí, la infancia de Reyes Carrasco tiene contundencia, es gracias a Antonio Núñez Torrescusa. Se lo agradezco y lamento que no esté aquí con nosotros, pero es un hombre que además con el que tuve mis discusiones, porque tú sabes, tú terminas escribiendo y tú dices: oye, que a mí me ha costado esto. Pero al fin tú tienes que tener la humildad suficiente para absorber lo que te cuenta. He intentado que sea lo más dinámica posible, lo más honesta y lo más humana. Más no puedo decir. Si queréis comentar cualquier cosita o cualquier pregunta que tengáis sobre Reyes Carrasco, aquí está el tío, para lo que queráis. Yo me he quedado con las cosas como descubriste el personaje. ¿Me lo contar un poco mejor? Vamos a ver, yo normalmente, a mí me gusta mucho la historia. Yo estudié magisterio, además con una vecina vuestra, Maribel Cano, era compañera mía de magisterio, de historia. Y entonces a mí me encantaban las historias, y yo, sobre todo cuentos cortos, porque era mucho más fácil que escribir una novela, son unos cuantos años de escribir. Entonces, pues yo siempre voy a la caza de historia. Y el mejor sitio, como me gusta mucho la historia, pues el mejor sitio eran los libritos esos, las revistas estas que te digo de Historia 16, que era una publicación mensual, que ya en el 2008 se dejó de publicar. Es más, se vendía tanto en las
¿cómo se llama? En la feria del libro de ocasión, porque no se vendían. Entonces los encontraban por 5 duros, porque todo eso era en pesetas. Estábamos hablando de la época de las pesetas. Y me lo encontré ahí. Ahí es en donde me encontré el personaje. Es un artículo que escribieron dos profesores de Cádiz, el profesor Mengíbar y el profesor Vázquez García, que hablaban sobre el personaje. Era la opinión que tenían ellos sobre el texto real. Entonces yo cuando leí la historia me quedé completamente flasheado, pero yo necesitaba el documento original, porque lo que yo estaba leyendo y todo lo que había leído, porque después empezó a aparecer un montón de cosas cuando Internet empezó a hacerse más masivo, pues todos estaban hablando, pero todos se referían al texto, pero el texto en sí no existía. Estuve buscando por todas partes, intenté encontrarlo, me metí en ApsisNet, que es la red de bibliotecas, y de repente me encontré que había una copia en la biblioteca universitaria de Sevilla, la Antonio Machado y no sé qué, el padre de Antonio Machado. Entonces fui para allá, encontré el Mamotreto, que era una revista científica que se llamaba Crónica Médica, y estaba encuadernada. Se publicaban 2 números al mes. Son las revistas estas científicas del siglo XIX, como la de Julio Verne y todas esas cosas. Era una época en donde todo el mundo estaba muy interesado en los avances científicos. Entonces me pongo a buscarlo y no lo encuentro. Es más, cuando lo veo que han arrancado unas páginas. Y digo, ¿a qué han arrancado las páginas estas? Y sigo buscando y no lo encuentro. Y digo, bueno, ya que estoy aquí voy a darle otro repaso. Y resulta que estaba publicado en una separata inferior, en el tercio inferior, en 6 paginitas. Estaban puestos en una parte que ponía un apartado que decía folletín, que no sé si en su época tenía otro sentido. Pone folletín y empiezo a leer y de repente me quedo completamente asombrado porque sí, empieza siendo un estudio científico del personaje y además completamente detallado, pero de repente los médicos se enamoran del personaje y empiezan a contar la historia del personaje y empiezan los tíos y empiezan a contar. En la parte de detrás, al final de la novela, tendréis un anexo en donde cito bastante el texto, porque todo lo que vais a encontrar en Internet vienen pequeños trazos, ¿vale? Vienen pequeños trazos. Aquí creo que me pasa un poco, pero yo soy así, así que me vais a perdonar. Cojo trozos bastante grandes, porque es que te das cuenta de que lo que cuenta Reyes Carrasco no es la historia real, sino es la historia para que no lo metan en la cárcel, porque lo detienen en Cádiz, se lo llevan a Portugal, que fue en donde cometió el asesinato de la persona que intentó violarla, alguien del pueblo, alguien que conocía en el pueblo. Entonces, cuando se lo llevan, no sé si simula o es verdad que tiene una neuralgia malísima y que no puede seguir el viaje para Portugal. Entonces, cuando llegan allí, es cuando los dos profesores, los dos doctores, Carlos Cherizola y José Pablo Pérez, que son los 2 médicos de Huelva, lo analizan, lo hacen y después escriben el reportaje. Y lo hacen en un reportaje prácticamente inmediato. Lo que cuenta es una exculpación para que no lo lleven a la cárcel. Entonces, todo lo que cuenta son los hechos reales. Cuenta qué es lo que le pasó, que no lo voy a contar por si acaso tenéis ustedes ganas de sorprenderos, que es el final de un buen libro, que te vaya sorprendiendo. Todos los hitos están en el libro. ¿Cómo llega a esa situación? Eso me lo invento. Porque tengo esa libertad y porque creo que es más emocionante que contar la historia que cuenta ella, que es, ya os daréis cuenta, que es difícil de creer las explicaciones que él da. Yo le digo él porque se sentía hombre. Y si se vestía de vez en cuando era de mujer, era porque iba a tener algún tipo de beneficio, porque le iban a tratar mejor o sencillamente porque evitaba la cárcel directamente y compartir el espacio en la cárcel, que estuvo en 3 cárceles. Estuvo en la cárcel de Barcelona, en la de Cádiz y en la de Huelva. O sea, que es un personaje que tuvo muchísima vida. Lo que queráis. ¿El segundo apellido de ella no conoce? Reyes Carrasco y Huelva. Es que normalmente aparece como Reyes Carrasco. Sí. En alguna ocasión aparece Huelva, pero no sabía si era el segundo apellido o por su procedencia. Pues su procedencia de Huelva. No, viene registrado en el documento, y supongo que el documento que viene de los profesores, de los doctores,
viene directamente María de los Reyes, Carrasco y Huelva, según su fe de bautismo, en la época, en 1864. Y si está corregido, si está recogido ahí, es porque así venía seguramente el expediente de cárcel por el que había sido empapelado, porque lo habían empapelado. Aquí han descubierto es lo que me estaba contando Antonio Núñez Torrescusa. Antonio Núñez Torrescusa me dijo que los archivos del registro de aquí se quemó en 1936, así que no había. Estuve preguntando a muchos amigos o conocidos de su época. Antonio Núñez tiene 75 o 76 años. Entonces estuvo hablando y nadie conoce a nadie. Nadie conoce. Carrasco, después, es un apellido que está muy extendido dentro del Andévalo, de lo que es el Andévalo. Es muy difícil. Yo tengo muchos amigos que se llaman Carrasco, que son de Villanueva, son de Villablanca, que son de Villanueva, no, de Villablanca, bueno, de toda esta zona. Y nadie tiene conocimiento. El único texto del documento que existe es el expediente médico este. Me queda por ver, porque es una cosa que tengo pendiente, de ir al registro del Gobierno Civil de Huelva para ver, porque tuvo que quedar el registro del traslado del preso, por lo menos para que quede otro vestigio aparte de eso. Pero el documento está tan detallado, el de los médicos, está tan detallado que yo no lo pongo en duda en ningún momento. ¿La Iglesia ha resultado? Que la Iglesia es lo que me estaba diciendo Antonio Núñez Torrescusa. No, que se había quemado todo. Que durante la Guerra Civil, al parecer, había salido ardiendo todo. Que no quedaban vestigios en ningún sitio. Paramos cuando queráis, ¿eh? ¿Y esa historia era aquí en la localidad? ¿Se conocía esa historia? No la conocía. Si estuve... Vale, Reyes Carrasco, no sé si estoy destripando la historia. Vamos a ver. Yo la historia he simplificado mucho. He simplificado mucho y entonces para la historia he simplificado y es hija única y ya está. En realidad Reyes Carrasco tenía más hermanos y hermanas. Por supuesto no tuvo descendencia. Reyes Carrasco tuvo un periodo durante 4 meses, a los 18 años. Fue un periodo tardío. O sea que mujer era y que le funcionaban los ovarios. Pero fueron muy breves, muy poco tiempo, durante 4 meses. Y después se le retiró y nunca más lo tuvo. Tenía formas femeninas, bastantes formas femeninas, pero también al mismo tiempo era muy musculosa. Era fuerte, los mismos médicos dicen que bebía más que los hombres, era más fuerte que algunos hombres, los ganaba a pulsos a muchos, y después era muy fanfarrona, muy fanfarrona, imitaba lo peor del género masculino, y así se metía en unos berenjenales como en los que se metía en la historia. Y entonces no existe, lo que sí es verdad, y no sé si me estoy metiendo en cosas que no debo, que el gen existe en el Andévalo. Se han dado más casos de hermafroditismo en el Andévalo, de Río Tinto. ¿Se considera Andévalo? Cuenca Minera. Pues de la zona de la Cuenca Minera. Por la zona se han dado casos en Río Tinto, no hace mucho, en Río Tinto y en zonas de Valverde y Zalamea se han dado, o sea que el gen del hermafroditismo permanece aquí, en esta zona. No es que sea una barbaridad, porque eso yo no sé del porcentaje que pueda haber, pero te digo que el último caso me lo dijo hace muy poco. No te voy a decir el nombre porque es información privilegiada, pero que es un caso que sigue permaneciendo aquí en el Andévalo. Así que la familia casi seguro que permanece. ¿Que dónde está? No lo sé. Yo tengo la creencia de que primero fue muy perseguida aquí en Puebla de Guzmán, porque hay que tener en cuenta que a la persona que asesinó era un vecino de Puebla de Guzmán, que lo asesinó en Portugal, en São Domingos. En Cádiz, cuando lo encuentran, se lo chiva alguien también del pueblo, porque había al parecer bastante conexión entre Cádiz y Vilapuebla. Cuando lo vuelven otra vez a retener, es otra vez otra persona de Puebla de Guzmán 4 años después. Puede parecer que son muchas cosas, pero hay que tener en cuenta que son 4 años que los que está fugado de la justicia, pero es el mismo tiempo, por ejemplo, que pasó Billy el Niño. Billy el Niño tuvo 4 años y sobre Billy el Niño hay decenas de novelas, de películas, de Reyes Carrasco, por lo que quiera que sea, ha sido apartada de la historia. ¿Y sobre su vida, lo que trabajó, eso es parte de la ficción? No, vamos a ver, lo que recoge
te digo lo que viene, porque vuelvo otra vez a decir, son 4 páginas. Entonces, lo que te cuentan son pinceladas. Te das cuenta que donde más redunda es cuando empieza a exculparse de las cosas que ha hecho, que es cuando más redunda. Entonces, lo que cuenta es que era arriero, la familia era arriera. Es que te estoy contando ahora. te estoy contando. Entonces tuvo problemas con el mundo arriero y tuvo que huir del pueblo por un acontecimiento que tuvo con los arrieros. ¿Qué eran arrieros? Los arrieros son las personas que antes llevaban, con una mula se dedicaban al transporte de todo tipo de material, ya sea de comida, ya sea de bienes muebles e inmuebles, todo lo que fuera. Es que hay que tener en cuenta que en 1850 todo esto eran caminos de herradura. Eran nada más que para burros, mulos y todo lo demás. Empezaron a hacerse un poquito más grandes algunos caminitos cuando empezaron a implementarse lo que son las minas. Las minas con el transporte del material al río, entonces sí había un poquito más, y entonces sí había pequeños caminos. Pero hay que tener en cuenta que Huelva era la provincia andaluza que menos kilómetros o millas o leguas, como se llamara en aquella época, de carretera o de caminos de herradura tenía de toda Andalucía. Huelva era un melón por calar, y si de repente fue tan importante en la minería aquí, fue por la guerra de Marruecos, y me estoy yendo. Hubo una guerra en Marruecos, la de 1859-1860, entonces todas las minas que tenían Alemania, Francia, Inglaterra, no tenían acceso entonces a esos minerales que hacían falta para la época del vapor y toda la industria. Entonces, inmediatamente tuvieron que ponerse a buscar de manera inmediata para sustituir esas minas que había en el norte de África. ¿Qué hicieron? Vinieron directamente a donde ya sabía que había. Se fueron a Río Tinto, pero en Río Tinto estaba a tomar por saco y en una zona no navegable. No era rentable. Pero aquí, en esta zona, que estaba muy cerca del río, el río Guadiana, y se podía, con una vía férrea de 10 kilómetros o con unos caminos o con unas carreteras, tú tenías ya un acceso para dar vías libres. Entonces ahí que se desarrolló un poquito más. Y por eso es tan interesante esa época en concreto, 1860-1850, esa época es tan interesante en Puebla de Guzmán. ¿Me aplaudo solo? Muchas gracias. Si os interesa el libro, tenemos aquí unos cuantos ejemplares, ¿vale? Esa es la parte triste de la historia. El que adquiera el libro pueda acercarse a que Carlos se lo dedique. Bueno, a mí me toca despedir también esta presentación del libro. Por ir de una escala de lo menos importante a lo más importante, primero decir gracias una vez más a los técnicos del Ayuntamiento y a la Concejalía de Cultura, cuya titular, Claudia Fernández, está aquí, a la que animo que adquiera un importante lote de libros para que la Feria del Libro de Puebla de Guzmán pueda tener mayor sustento histórico, si cabe, del que tiene en estos momentos. Como no, también darle las gracias a la Asociación de Herrería y a Pepe Suárez por su incansable labor de divulgación de la cultura de Puebla de Guzmán, conocida, menos conocida, algunas veces por completo ausente, lo cual entraña en sí una labor importantísima para nuestro municipio. A don Luis Gómez, por su extraordinaria presentación que ha hecho, y a mí me llama mucho la atención, lo digo desde mi propia opinión, el que se base sobre todo en su presentación en la relación del autor con la literatura y con el libro, y que no nos cuente cuál ha sido su relación con sus abuelos, con sus amigos, a qué jugaba y a qué dejaba jugar, sino simplemente a lo profesional, lo cual es muy de agradecer, y sobre todo de la manera que la ha contado, con tanta vivacidad, con tanta fluidez, tanta que algunas veces el cámara creo que se ha vuelto un poco loco, pero eso denota también la cercanía que tiene con la gente, lo cual
le hace reafirmar como gran catedrático, evidentemente. Y, como no, al autor del libro, don Carlos Hermo, que estoy seguro que va a ser una delicia. Yo, como he dicho al inicio, acabo de caer en mis manos el libro, lo voy a leer con fluidez, con vivacidad y también con muchísimo interés. He tenido la oportunidad, desde que Pepe Suárez y su asociación pues nos anunció esta presentación del libro, el leer algún tipo de artículo que ha habido, sobre todo, bueno, ya sabéis, en cualquier página de esta internet que te puedes cruzar. Me llamó muchísimo la atención, como no es de otra manera, y sobre todo el ser también un poco, o intentar ser reflexivo sobre lo que nos quiere transmitir este libro, que sí, como ha dicho don Luis Gómez, tener la intención de ser ni ideológico, ni filosófico, ni muchísimo menos intentar de influir en los pensamientos, en la personalidad de nadie, sí que invita, entiendo yo, a tener una reflexión. Eso es también un gran mérito de la propia literatura. Por mi parte, nada más, agradeceros enormemente a todos vosotros que hayáis querido venir a tener esta dosis de cultura en una tarde que no es la que mejor acompaña a esto. Eso reitera de nuevo el valor, la valentía que tiene la Asociación Herrería y Pepe Suárez en la difusión de la cultura en nuestro municipio. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y no olvidaros que la vida de la literatura tiene que también ser la vida del autor. Comprarlo. Muchas gracias.